que practica el pecado es esclavo del pecado. Pero la verdad de Él nos hace libres. ¿Sí? Y dice también allí más abajito, Juan 8:36, dice, así que si el Hijo os libertare, dice, seréis verdaderamente libres. Y Él te quiere libertad. Yo te invito a que dispongas tu corazón a ese Cristo que vino a este mundo a buscarte. Si andas perdido, perdida, ese Cristo vino por amor a ti. Él quiere rescatarte de la esclavitud del pecado. Él quiere transformar tu vida, darte vida eterna, darte salvación. Él quiere cambiar tu vida. Él quiere hacerte una nueva persona. Te quiere hacer nacer de nuevo. Y de antemano la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y hay mucha más escritura que habla con claridad, la cual habla grandes cosas maravillosas que Dios hace en nuestra vida cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo como Salvador personal. Cuando creemos en Él y le aceptamos aquí en el corazón como nuestro único suficiente Salvador. Y eso es algo maravilloso que Dios ha hecho. Él nos ama, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y luego dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, es decir, Cristo murió por nosotros. Y ahí está, la Biblia dice que Dios es amor. Pero ese amor no es un amor solamente de dientes para afuera, como se dice comúnmente. No es un amor de labios, de palabras, no es un amor de hechos. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Sí? Lo demuestra, nos lo comprueba que nos ama. Que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos ama y dio a su Hijo para que muriera en nuestro lugar. ¿Sí? Y bueno, continuando con el tema del arrepentimiento, entonces Jesús es quien dijo, arrepentíos. No es el ser humano, no es una iglesia, no es un pastor, no es un predicador que te lo dice, te lo está diciendo Jesús mismo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bien, y quizás te preguntes, o no sé si te lo preguntes, pero te lo voy a exponer. ¿Habrá algún motivo físico para que nos arrepintamos para con Dios? ¿Habrá algún motivo físico que Dios, alguna cosa que Dios haya hecho físicamente para que nos lleve al arrepentimiento? Sí la hay, sí existe, está en la Biblia. Dice la palabra del Señor, ahí en Romanos 2:4, capítulo 2, versículo 4, dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice el Señor en Romanos 2:4 de la siguiente manera, dice Dios, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Fíjese usted la preciosura de la que dice la palabra de Dios, o menospreciar la riqueza de su benignidad, lo cual quiere decir que Dios dice riquezas de benignidad. Si Dios es rico en bondad, Dios es sumamente bueno con todos los seres humanos, y donde podemos ver que esto es así, Él no hace distinción entre personas. Dice la Biblia que Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, que Él hace llover sobre justos y sobre injustos. Y ahí está precisamente la benignidad de Dios. Él nos da de comer a todas las personas sin hacer distinción entre uno y otro. Él no hace distinción entre el que cree y el que no cree para darnos de comer, o para darnos un trabajo, para darnos la salud. Él no hace distinción. Él a todos nos da por igual, justamente porque Él es justo. Entonces dice que Él es rico en benignidad. Riquezas de benignidad son las que Él manifiesta o da a nuestra vida, ¿sí? Y luego dice, riquezas de paciencia. ¿Cuántas veces la regamos, verdad?
¿Cuántas veces usted recuerda que la ha regado, que ha cometido hechos vergonzosos, verdad? Y luego llega a su conciencia remordimiento, que no es arrepentimiento, pero que de alguna manera Dios le está mostrando que usted debe arrepentirse, ¿sí? Y entonces dice, y luego riquezas de longanimidad, lo cual quiere decir que Dios es de un carácter muy amplio para soportarnos, nos está soportando, una paciencia muy larga para esperar en que cambiemos. Y eso es lo que Dios tiene, es rico en eso. Entonces dice la Escritura, siguiendo con este mismo versículo, dice la Escritura, o menosprecias. Cuando no nos arrepentimos, cuando sabemos que la regamos, que pecamos, sabemos que vivimos en pecado, y no nos arrepentimos, estamos menospreciando todo lo que Dios ha hecho por nosotros, su bondad, su paciencia, su longanimidad. Lo estamos menospreciando cuando nos arrepentimos. Es como que estamos diciendo en palabras comunes, me vale. ¿Sí? Aunque no lo expresamos con nuestro labio, la palabra me vale, lo que él hace, no. Lo estamos expresando con nuestros sellos, lo estamos expresando con nuestros sellos al no arrepentirnos. Entonces yo te invito en esta hora, ¿verdad? A que analices, ¿verdad? A que analices a la luz de la palabra, ¿verdad? Tu vida. Y dice, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, podemos concluir que Dios es bueno para guiarnos al arrepentimiento. Que todas las cosas buenas que Dios nos regala son para llevarnos al arrepentimiento. ¿Sí? La benignidad que Dios nos da, todas las cosas que Dios, buenas que Dios trae a nuestra vida, son una guía. Son una guía para llevarnos al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos cómo arrepentirnos. Y voy a poner un ejemplo físico. Cuando usted va a un lugar que no conoce, usted va, anda, por ejemplo, de vacaciones, y usted va a otra ciudad donde usted no conoce y usted desea vacacionar y pasar unos días agradables, unos días emocionantes, ¿verdad? Por ahí en la jungla quizás. Conocer, no sé, algún río o alguna cascada impresionante, algún lago hermoso, algún cerro muy alto, algún bosque precioso, alguna clase de animal que usted no conoce quizás, ¿verdad? Y para usted llegar a ese punto, usted ocupa una persona que le guíe, y para usted contrata un guía para que vaya con seguridad a ese lugar y con certeza de que va a llegar a ese lugar. Ahora, Dios, la benignidad de Dios es una guía para llevarnos al arrepentimiento, porque no sabemos llegar allá. Y por eso es que Dios nos da tantas cosas buenas, para que eso bueno podamos arrepentirnos, y que eso bueno, y podamos reconocer que Dios es bueno en nuestro corazón, y eso precisamente es lo que va a cambiar nuestro corazón, reconocer cuántas cosas buenas ha hecho Dios en nuestra vida, y de antemano, si nos ponemos a enumerarlas, desde que nacimos hasta el día de hoy, póngase a pensar cuántas cosas grandes y buenas ha hecho Dios por su vida, y yo por la mía también. ¿Cuántas cosas? Póngase a analizar cuántas cosas buenas han venido a su vida y que son con el propósito de que nos guíen al arrepentimiento. Bien, voy a tocar otro versículo, el cual está en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3 y versículo 9, el cual dice de la siguiente manera. Segunda de Pedro 3:9, el cual dice así, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ahí está la razón por la cual el mundo no se acaba, ¿sí? O las cosas no dejan de ser, pues. Yo sé que muchas veces ha habido muchas personas en el transcurso de la historia que dicen que el mundo se va a acabar, que para tal año, y que no se acaba, y luego vuelven a decir otra vez que para tal año se va a acabar, y no se acaba, ¿verdad? Yo quiero decirte, aprovechar este tema para decirte que nadie sabe el día en que todo se va a acabar, nadie lo sabe. Jesús dijo que solamente el Padre lo sabe.
Ni Jesús lo sabe, solamente el Padre lo sabe. Entonces, ningún ser humano sabe cuándo. Lo que sí es cierto es que hay señales de que ya se acerca el fin. Eso sí es cierto. Pero bueno, retomando este versículo de 2 Pedro 3:9, el cual dice que el Señor no retarda su promesa. O sea, un día esto va a suceder. Un día se va a acabar todo. Es un hecho. Pero muchas personas que lo tienen por tardanza o se burlan, hacen burla y dicen, no, pues es que nomás dicen que se va a quedar, no se acaba. Pero la razón por la que no se acaba todo esto es porque Dios, dice la Biblia, sino que Dios es paciente. No es que Dios sea lento para terminar con todo, sino que Él tiene paciencia, tiene misericordia de nuestras almas. Él está mirando nuestra condición pecaminosa, que vivimos hundidos en el pecado, y el Señor no quiere que nos condenemos. Lo dice Pedro, dice, sino que es paciente para con nosotros. Dios tiene paciencia y nos está esperando, y está siendo bueno, tiene riquezas de benignidad y nos la está dando, ¿sí? Él es paciente para con nosotros. ¿Por qué es paciente? Dice Pedro, no queriendo que ninguno se condene, no queriendo que ninguno perezca, no quiere que nadie se pierda, no quiere que nadie vaya a la condenación. Esa es la razón por la que Dios no acaba con todo el mundo, porque está esperándonos a que cambiemos nuestra forma de pensar, a que haya un arrepentimiento en nuestro corazón y pongamos nuestra fe en la justicia de Dios, en ese Cristo vivo que vino a morir en la cruz y ocupó nuestro lugar. Entonces Dios no acaba con todo el mundo, o no se acaba el mundo porque no quiere que nadie se condene, dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él está esperando a todas las personas en todo el mundo a que se arrepientan de su pecado. ¿Sí? Analízalo. Pero tú en lo personal, y que cada persona en lo personal vaya analizando, conforme Dios le va hablando, vaya analizando su vida y vaya arrepintiéndose para con Dios. ¿Sí? Bien, continuando, ¿verdad?, con el tema del arrepentimiento. Y bueno, la pregunta es ahora, ¿habrá algún motivo espiritual para que nos arrepintamos? Claro que sí lo hay. Gálatas capítulo 5, versículo 19-21 dice de la siguiente manera: Gálatas 5, versículo 19-21 dice de la siguiente manera, le voy a dar lectura, dice así, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y usted puede ver en esos versículos que leí todos los pecados descritos por Dios, y dice, y cosas semejantes a estas, lo cual quiere decir que hay más cosas todavía, pero aquí menciona solamente algunas, para que seamos conscientes que si practicamos alguna de estas cosas, dice la Biblia, no heredarán, dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Entonces son motivos por los que debemos de arrepentirnos, son motivos espirituales. Bien, hay un segundo punto, ¿sí? Hay un segundo punto, el cual es muy claro, ¿sí? En Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3, nos habla de algo muy importante para todos los seres humanos, algo que debemos hacerlo una realidad en nuestra vida, ¿sí? Lo cual todos los seres necesitamos en nuestra vida, que sea una realidad. Y dice de la siguiente manera, Juan capítulo 3, versículo 3, dice de la siguiente manera, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo,
que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Juan 3:5 dice, de cierto, Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y luego vuelve a decir en el versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y precisamente aquí está, todos los seres humanos necesitamos nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir esto? La palabra nacer de nuevo en el griego quiere decir nacer de lo alto, nacer de arriba de Dios. ¿Sí? Dios puede engendrarnos. Así como nuestros padres se casaron, decidieron unir sus vidas y a través de su unión Dios los bendijo con sus hijos. ¿Sí? A través de esta unión entre papá y mamá, en matrimonio, vienen los hijos. Pues así también dice la palabra del Señor que Dios nos hizo nacer, nos hizo primicias de sus criaturas a través de la palabra y a través del agua. Dice que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y bueno, el agua es la palabra de Dios y el Espíritu Santo también, del agua y del Espíritu, de la palabra y del Espíritu Santo nacer. Y hay un versículo muy claro, fíjese usted que hay un versículo muy claro con respecto de que podamos ser nacidos de nuevo, o nacer de lo alto, o del cielo, nacer del cielo, nacer de lo alto, nacer de Dios. Hay un versículo muy claro en Juan capítulo 1 al respecto, para que usted lo lea, lo escuche con atención y pueda ver que esto es cierto, es una realidad lo que Dios dice. Dice el Señor por aquí en Juan capítulo 1, versículo 11, 12 y 13, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, dice, sino de Dios. Y ahí está lo maravilloso, o sea, son engendrados por Dios, por su palabra, por el Espíritu Santo. Y por eso dice Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nacimos de la carne, papá y mamá, pero ahora ocupamos nacer de Dios, del Espíritu Santo, de su palabra. Porque de lo contrario, dice Jesús, el que no nacido de nuevo no puede entrar ni ver el reino de Dios. Bien, ¿qué es el pecado? Dice la palabra del Señor que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Un ejemplo muy claro de una infracción es cuando un automovilista maneja y se brinca un alto, se brinca un semáforo en rojo. Es una infracción a las leyes de tránsito, a las leyes de vialidad, es una infracción, ¿sí? Entonces el pecado es algo así, parecido a una infracción de tránsito. Cuando hacemos cosas que son pecado, es una infracción a la ley, es un pecado, pues. Eso es el pecado, una infracción a la ley, una falta a la ley de Dios, ¿sí? Bien, ahora la pregunta siguiente es, ¿qué personas son las que pecan? Dice la palabra, dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice la palabra, todos. No hay una sola persona que quede fuera del pecado, ¿sí? Entonces, todas las personas pecamos y de ahí la importancia que lo reconozcamos, que no seamos como ese fariseo, que él decía que estaba limpio y no era así, ¿verdad? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la consecuencia del pecado? Y Romanos 6:23 nos lo declara, ¿cuál es la consecuencia de ese pecado? Dice la palabra así en Romanos 6:23, dice el Señor, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y sigue diciendo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como seres humanos que somos pecadores, merecemos la muerte.
Y un día la vamos a tener físicamente hablando, un día vamos a morir. ¿Cuándo? No sabemos. Un día vamos a morir físicamente. Pero no habla solamente de la muerte física este texto habla de la muerte espiritual del ser humano. ¿Cómo es esto? La Biblia lo deja ver con claridad. Y en el libro de Efesios, capítulo 2, habla al respecto de la muerte espiritual. Efesios 2, versículo 1 dice de la siguiente manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sí? Dios nos dio vida. Estábamos vivos físicamente, pero estábamos muertos en delitos y pecados, que es la muerte espiritual. Y no tenemos que entender que estamos vivos físicamente, tenemos la oportunidad de arrepentirnos aún, porque dice la Escritura en Hebreos 9:27, dice de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto viene el juicio. Después de que moramos ya hay otra oportunidad de arrepentirnos. Es en vida cuando debemos de arrepentirnos, cuando debemos pedirle perdón a Dios, ponernos a cuentas con Dios y habiendo ese arrepentimiento para con Dios, ¿verdad? Nacer de nuevo, que Él nos engendre de lo alto, del Espíritu Santo. Entonces, ya casi para terminar, entonces podemos ver que la consecuencia del pecado es la condenación. Dice, por cuanto la paga del pecado es muerte física y muerte espiritual. Pero fíjese bien lo que dice la segunda parte del versículo del capítulo 6, versículo 23 de Romanos, dice la segunda parte: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo cual quiere decir que tú y yo, que todos los seres humanos, pecadores, merecemos la muerte física y la muerte espiritual, es decir, la condenación después de que morimos físicamente. Pero hay algo precioso de parte de Dios. Esto lo merecemos, la muerte física y espiritual. Pero la parte preciosa de Dios hacia con nosotros es que dice: pero la dádiva de Dios, lo que Dios nos da, lo que Dios nos regala, el don de Dios es, dice, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vida eterna. O sea, merecemos la condenación. Estamos en la condenación por causa del pecado. ¿Sí? Estamos con un pie en la condenación, viviendo en pecado. Sin embargo, dice que Dios nos da, nos regala, nos ofrece el don de la vida eterna. Y sabes que ese es gratuito. Ese no cuesta. No te cuesta dinero. Lo único que requisito es creer. Y dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? Dice, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, que debemos poner nuestra fe en Cristo Jesús. Y de antemano la Biblia lo dice. En Hechos 20:21 Pablo dijo, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, dice, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. De un arrepentimiento en nuestra vida, un pedirle perdón a Dios y después de ello poner nuestra fe en Jesucristo, porque a través de la vida eterna, en ese Cristo de vida eterna, si ponemos nuestra fe en Él. Bien, la siguiente pregunta es, ¿quién puede perdonar pecados? ¿Sí? Fíjese usted que en el Nuevo Testamento los judíos no creían que Cristo fuera el Mesías, no creían que Él era el enviado por Dios, y bueno, hablaban muchas cosas en contra de Él, no le creían lo que Él decía, a lo que Él predicaba. Y sin embargo, hay un ejemplo en la Biblia de esto, lo voy a leer, y porque el texto principal que leímos al principio dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, en el nombre de Jesús. Y por eso es que le hablo que quién puede perdonar pecados, porque está escrito en la Biblia, en el libro de el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 7, dice lo siguiente. Fíjese cómo dice lo siguiente: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Sí? Aquí está la historia de una persona paralítica que necesitaba sanidad en su cuerpo. Y esta persona, Jesús estaba en la casa que estaba Jesús predicando el reino de los cielos, estaba llena esa casa.
Ya no cabía una persona, estaba la puerta tapada. Estaban multitudes alrededor de la casa, la puerta tapada, no había lugar por donde entrar este paralítico. ¿Sí? Pero vinieron 4 amigos de él y lo cargaban, lo llevaron a Jesús para que lo sanara. Pero como estos hombres no veían por dónde acercarse a Jesús, ¿qué hicieron? Se subieron al techo de la casa, hicieron un hueco y por ahí bajaron al paralítico. Y el paralítico bajó exactamente enfrente de Jesús. Y cuando Jesús vio esto, le dijo: hijo, tus pecados son perdonados. Vio Jesús la fe de este hombre, la fe de sus amigos. Y es donde él dice: Jesús dijo, tus pecados son perdonados. Y es la razón por la que los judíos decían: ¿por qué? En el versículo 7, ¿por qué habla así? Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y continuando con esa historia, en el versículo 8 dice lo siguiente: y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí, mismos les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y ahí está comprobado que Jesús puede perdonar pecados. Y está comprobado también que Jesús es Dios. Porque los judíos lo dijeron claramente: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Sí? Tanto puede perdonar pecados como Él es Dios. ¿Sí? Bien, ya que ya terminamos, hay otra última pregunta. ¿Qué se necesita para recibir el perdón de pecados? Y bien, para ello vamos a ir al libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. Ahí en el capítulo 10, versículo 43, Dios nos dice lo que se necesita para recibir perdón de pecados. ¿Sí? Y lo cual dice de la siguiente manera: Hechos 10:43, dice así: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados, dice, por su nombre. Y ahí está, que todos los que en él creyeren, todos los que creyeran en el nombre de Jesús recibirán perdón de pecados. Y ahí está. Yo le invito a usted a que crea, que ponga toda su fe en ese Cristo que vino a morir en el lugar de usted y en mi lugar, para pagar a Dios por nuestros pecados, para que nuestros pecados fuesen perdonados y quedásemos limpios. Y de esta forma, cuando ponemos nuestra fe en Jesús, como Él ya pagó por nuestros pecados, Dios nos ve como personas justas. Dios nos atribuye la justicia de Cristo. Qué precioso, ¿verdad? Que a través de la fe Dios nos puede ver como justos. Y es algo grande y maravilloso que solamente Dios puede hacer. Bien, desde la última pregunta: ¿qué se necesita para recibir perdón de pecados? Y veíamos que es creer en Jesús. El otro texto que tengo por aquí es Hechos, capítulo 26, versículo 18, el cual habla otro poquito acerca de este mismo tema, de esta misma pregunta: ¿qué se necesita para recibir el perdón de pecados? Es Hechos 26, 18, dice de la siguiente manera: dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y ahí está una vez más: ¿qué se necesita? Dice Jesús, para que reciban por la fe en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados, herencia en el reino de Dios, perdón de todos tus pecados y herencia en el cielo, un lugar donde vas a vivir, o como dijo Jesús, una morada. ¿Sí? Y ya para concluir, un último texto, casi último texto, dice la palabra del Señor en 1 Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo cual quiere decir que si
nos arrepentimos y le pedimos perdón, Él nos va a perdonar. Lo cual quiere decir que si vamos a Él, Él nos va a perdonar nuestros pecados y nos va a limpiar de todas las maldades que hemos cometido en el transcurso de toda nuestra vida hasta el día de hoy. ¿Quieres poner tu fe en Jesús? Yo te invito a que la pongas en Él, que en lo secreto de tu recámara, ¿verdad?, te encierres y te pongas en oración y le pidas perdón al Señor. Dice la palabra del Señor allá en el libro de Romanos, capítulo 10 y versículo 10. Dice la palabra del Señor. Se lo voy a leer, permítanme un poquitito. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si Dios te está hablando en esta hora, a través de este mensaje que Dios te envía, usándome a mí, y le agradezco a Dios porque me usa, ¿verdad? Quiero invitarte, quiero orar, quiero invitarte a que repites conmigo la siguiente oración. Quiero guiarte hacia Jesús. Acompáñame a orar. Dice de la siguiente manera la oración: Dios, quiero pedirte que perdones todos mis pecados. Reconozco que soy un ser humano pecador. Sé a través de tu palabra que si no nazco de nuevo no puedo entrar a tu reino. En esta hora te pido que perdones todas mis faltas y mis pecados. Nací de mamá, nací de papá, soy nacido de la carne, pero también entiendo por tu palabra que es necesario nacer del Espíritu, lo cual te ruego que tú lo hagas. Yo creo en Jesús, que Él es mi Salvador, que Él vino a buscarme porque ando perdido o perdida en el pecado. Y en esta hora quiero pedirle a Jesús, te quiero pedir perdón, Dios. Quiero poner mi fe en Jesús y pedir a ese Cristo vivo que entre en mi corazón. Lo acepto como mi Salvador personal. Jesús dijo, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a Él y se me ve con Él y Él conmigo. Jesús está tocando tu corazón porque quiere entrar en tu corazón y en tu vida. Quiere bendecir tu vida con salvación, con vida eterna, siendo una nueva criatura. Señor, te pido que me hagan nacer de nuevo, de lo alto, del Espíritu Santo, a través de tu palabra, a través del Espíritu Santo, y quiero ser hecho tu hijo. Engéndrame, te ruego, Dios, de tu voluntad. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús, amén. Pues bien, muchas gracias por el tiempo, ¿verdad?, que me prestó, ¿verdad?, la atención que me prestó.